Hola, me llamo Amadeo y en este vídeo voy a hablar de cómo reducir los gastos en los vehículos. Como ya comenté en el vídeo anterior, los gastos en los vehículos son muy importantes en las familias. Por lo tanto, donde hay mucho gasto, también hay mucha posibilidad de ahorro. ¿Y desde qué perspectiva voy a enfocar este vídeo? El anterior lo enfoqué desde la perspectiva de la reducción del consumo medio mientras conducimos el vehículo. El vídeo de hoy lo voy a enfocar desde la perspectiva de la reducción del coste de combustible como la reducción del coste del desgaste de los componentes. Y en mi vídeo anterior hice una serie de consideraciones iniciales en las cuales me baso para realizar los cálculos de los ahorros en función de las acciones que podemos realizar. Bien, si quieres ver ese vídeo porque todavía no lo has visto, siempre puedes darle al link que aparece aquí arriba o siempre puedes suscribirte dándole al icono que aparece aquí en la esquinita. De esa manera no solamente podrás ver ese vídeo, sino todos aquellos que ya he emitido y estarás al tanto de todos aquellos que voy a seguir emitiendo. Y ahora sí, dicho esto, ¡comenzamos! Reducción del coste del combustible. Voy a explicar una cosa muy brevemente para que todos podáis entender lo siguiente que voy a decir para ahorrarnos un dinerito en el gasto del vehículo. Vamos a verlo. En esta imagen se puede ver el interior de un cilindro de un motor de gasolina. Aquí tenemos el pistón y aquí tenemos la parte del cilindro con la máxima cantidad de aire que posteriormente se comprimirá cuando el pistón está en su posición más baja. Cuando el pistón sube, ese aire junto con la gasolina que se ha inyectado se comprime. En este caso, esta compresión o esta relación de compresión es de 10 a 1. Quiere decir que la cantidad de aire que se ha introducido en el cilindro se comprimirá 10 veces. Veamos ahora qué es el octanaje. El octanaje o índice de octano mide la capacidad de antidetonación de la gasolina, es decir, hasta qué punto esta aguanta sin detonar prematuramente. Hay dos tipos de gasolinas sin plomo 95 octanos y gasolinas sin plomo 98 octanos. El fabricante del automóvil es el que me indica qué gasolina necesito para el motor, en función de la relación de compresión. A mayor relación de compresión necesitaré más octanaje porque necesitaré mayor capacidad de antidetonación de la gasolina. Veamos esto de forma gráfica. ¿Qué es lo que ocurre si yo necesito sin plomo 95 y le echo al motor sin plomo 95? El pistón sube y cuando llega a su punto máximo, de forma que comprime todo lo que puede la mezcla de gasolina y aire, gracias a la chispa de la bujía se produce la explosión. Bien, hasta aquí todo perfecto. Siguiente caso. Yo necesito sin plomo 95 y le echo sin plomo 98, que es una gasolina más cara. Bien, el pistón sube hasta su punto máximo donde comprime todo lo que puede la mezcla de aire y gasolina. Bien, y cuando salta la chispa, esta produce la explosión en la mezcla. No ha pasado nada diferente, no ha pasado nada que no tuviera que pasar. Es decir, lo único es que esa gasolina soporta todavía más compresión de la que en este motor es necesario. ¿Y qué pasará si yo necesito en mi motor gasolina sin plomo 98 y le echo gasolina sin plomo 95? Cuando el pistón suba, antes de que llegue a su posición máxima de compresión de la mezcla de aire y gasolina y que ésta estalle o detone gracias a la chispa de la bujía, esta detonará porque la gasolina sin plomo 95 no tiene la capacidad de compresión que sí que tiene la gasolina de 98 octanos. Si esto ocurriera, provocaría grandes daños mecánicos con un gran coste de reparación. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has echado gasolina Super 98 a tu coche sin que éste le haga falta para funcionar, con el consecuente gasto extraordinario de combustible que implica? La cantidad a ahorrar en función de las consideraciones que he tenido en cuenta podría llegar a ser unos 156 euros al año. Alguna vez he comentado el tema este con algún conocido que le echaba gasolina Super 98 al coche el fin de semana porque iba a salir a carretera. Y me decía que se notaba el reprise cuando aceleraba. Bueno, yo creo que esto más bien es una percepción de lo que tú esperas que una realidad como tal. Una forma adicional de poder reducir el coste del combustible es acudir a una gasolinera low cost. Bien, el combustible low cost no reduce el rendimiento del combustible normal ni reduce la vida del motor. Yo en mi caso particular tengo un vehículo que tiene cerca de 250.000 kilómetros y solo ha probado gasolina low cost. Bien, el consumo medio es el normal para el tipo de conducción y vehículo.
No ha habido ningún tipo de avería que afecte al motor o que afecte a cualquier otra cosa derivado del uso de ese tipo de combustible. Y además pasa recurrentemente todas las inspecciones de forma exitosa. Sin embargo, para realizar esos 250.000 kilómetros, he tenido que echar muchas veces gasolina. Bien, la diferencia aproximada entre echar en una gasolinera, llamémosle premium, y echar en una low cost implican que me he ahorrado en todo este tiempo unos 1.500 euros. El ahorro en función de las consideraciones del vídeo anterior sería de 82,1 euros al año. Otra forma adicional de poder reducir el coste del combustible es beneficiarte de las promociones que realizan algunas marcas de gasolina. Descuentos o, por ejemplo, hay una promoción actualmente que bonifica 10 céntimos adicionales a la subvención actual del gobierno, que son 20 céntimos. Bien, siempre tienes que comparar, por si acaso, la bonificación adicional respecto al precio de la gasolina low cost para ver qué te sale más rentable. Actualmente yo sí que realizo esa comparativa y hay días que es más beneficioso ir a la gasolina low cost o hay días que es más beneficioso ir a la gasolinera premium con esa bonificación de 10 céntimos adicionales. De esta manera podríamos llegar a ahorrar hasta 41 euros al año. Y todavía hay una forma adicional de poder ahorrar en el coste de combustible, pero eso lo estoy preparando y lo veremos en otro vídeo en otro momento. Y si te está gustando el vídeo, recuerda, siempre te puedes suscribir, siempre me puedes regalar un like y siempre puedes compartir este vídeo con todas aquellas personas que conoces, vecinos, compañeros, familia, de forma que quizá puedas siempre ayudar a alguien que desconoces, que estos consejos le puedan ir bien. Reducción del coste de los componentes. ¿Qué factores influyen sobre la vida de los neumáticos? Hay algunos que no podemos controlar, como el clima o el terreno. Hay otros que sí podemos controlar, como la presión de los neumáticos o la forma de conducir. ¿Qué es lo que ocurre cuando llevamos la presión de los neumáticos por debajo de lo que corresponde? La vida útil del neumático disminuye. ¿Y qué es lo que ocurre cuando conducimos de una forma más agresiva de la que debería ser? La vida del neumático disminuye. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que repartimos el precio del neumático entre un tiempo menor, por lo tanto nos salen más caros. Si logramos estirar la vida de los neumáticos, podríamos llegar a ahorrar en estos al año unos 46,3 euros. ¿Y qué es lo que ocurre con los discos y pastillas de freno? Pues ocurre exactamente lo mismo que con los neumáticos. Depende de nuestra forma de conducir, estos tendrán una vida mayor o tendrán una vida menor. Obviamente, al igual que los neumáticos, si tienen una vida menor, estos nos resultarán más caros que si logramos hacer que estos nos duren más tiempo. El ahorro en las pastillas y los discos de freno podría llegar a ser de unos 33,1 euro al año. Y en cuanto al mantenimiento del vehículo, ¿lo llevas a tu concesionario oficial o lo llevas al taller de tu zona o a ese taller de la marca low cost? Quizá en el mantenimiento del vehículo, depende de qué revisión te toque pasar, podemos estimar que te puedes llegar a ahorrar unos 100 euros por mantenimiento. Y adicionalmente a todo lo que hemos comentado, ¿qué trucos, consejos tienes tú que no haya comentado y que nos puedas dejar en los comentarios para que todo el mundo se pueda beneficiar? ¿Y cuánto puedes llegar a ahorrar con todos los consejos que hemos visto en el vídeo? Vamos a verlo. Y la suma de todos los ahorros propuestos hacen un total de 458,5 euros que, sumados a los 509 del vídeo anterior, hacen un total de 967,5, que sumados a todos los ahorros de todos los vídeos anteriores del resto de cosas en las que podemos ahorrar, hacen un total de 5.742,3 euros. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que te haya gustado y espero poder verte en mi siguiente vídeo, donde seguiré hablando de cómo poder ahorrar en los gastos de una casa.